Bueno, hola a todos. Este es el video 5 del curso de circuitos. En este veremos otra de las técnicas utilizadas para el análisis de los circuitos resistivos y pues que más adelante se van a aplicar también para otros tipos de circuitos no lineales. Se llama análisis por corriente de mallas. En el anterior video se vio cómo se podía hacer el análisis por medio de los nodos del mismo. Hoy vamos a tener un nuevo concepto eh, en mente. Entonces vamos a dibujar el siguiente conjunto de elementos. Tenemos pues un conjunto con determinadas resistencias y todos se unen con una fuente de voltaje. Ya sabemos que la fuente de voltaje va a tener un determinado voltaje de C en este caso. Vamos a tener varias resistencias de diversos valores que no conocemos por el momento. El 6 y la última, R7. Muy bien. Por el momento eh, hemos visto solamente los nodos de un circuito. Hoy vamos a ver lo que son pues las mallas. Las mallas son una extensión de los lazos que se tienen en un circuito en particular. Ya vemos que el lazo o trayectoria cerrada de un circuito es eh, pues el camino por donde va la corriente desde un nodo hasta el mismo, todo el camino que tiene que recorrer. Eso es el lazo cerrado y eso es pues un circuito como tal. Pero se ve de manera más general como la trayectoria completa del circuito. Por ejemplo, que empiecen desde este nodo, venga, recorre todo esto y termina en el mismo, pues va a ser todas las corrientes que fluyen en el circuito en general. El concepto de malla, perdón, y de supermalla viene a describirse como pequeños lazos o trayectorias cerradas dentro del circuito en general. Son pues en este caso como la corriente que fluye a través de elementos que se unen entre dos nodos en particular. Por ejemplo, voltaje F, R1 y R4, vamos a ponerlo en esto. Estos por acá, vienen por acá. Hay una corriente que fluye a través de ellos que empieza en este nodo que va en negro y atraviesa todo esto. Asimismo hay otro, por ejemplo, si pusiéramos este nodo acá compartido. Por ejemplo, si la corriente viniera por acá abajo por R5, se devuelve y pasa por R4. R4 y R5 comparten esa corriente también que fluye. Asimismo, si empezamos por este también, pasamos por R2 y después pasamos por R3, hay otra corriente que fluye. Asimismo, una que viene por R3 pasa por R6, viene por R5 y termina ahí en el negro. Y cojamos este otro nodo. A que empiece por acá, vaya por R7 y se vuelva y pasa por R6, es otra corriente. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5 corrientes en total que hay internamente dentro de la trayectoria completa del circuito. Y en verdad estos pequeños lazos que están internamente, o sea que son un subconjunto de la gran trayectoria que se denomina circuito eléctrico, se llaman mallas. También existen supermallas, pero en este circuito no se encuentran. Al final del video vamos a hacer alguna acotación sobre supernodos y supermallas en cada una de las configuraciones para tener en cuenta solamente. Bueno, entonces nosotros tenemos que pues los subconjuntos formados por las trayectorias cerradas son mallas, ¿no? Escribo acá.
mallas, pero ellas se denotan como M sub I, donde I puede ser 1, 2, 3, hasta un número n. O sea, pueden haber n mallas en el circuito. Algo así como lo que sucedía con los nodos. Hay n nodos en el circuito. Bueno, entonces con estos valores en particular, o con estas corrientes que fluyen, pues vamos a poder realizar un conjunto de ecuaciones para determinar el valor de algunas variables. Con los nodos que hacíamos, conocer o describir el comportamiento del circuito con ecuaciones para determinar el valor de los voltajes nodales, los voltajes que vivían sobre cada uno de los nodos. En la corriente de mallas, pues lo que vamos a garantizar es que con las ecuaciones vamos a encontrar el valor de las corrientes de cada uno de esos lazos internos. Vamos a encontrar los valores de determinadas corrientes y pues al final vamos a tener esos elementos, la corriente como tal, para poder hallar otras variables, el voltaje sobre las resistencias o otras cosas que sean de incumbencia a la potencia con esa corriente. Entonces, pues si tenemos I mallas, ¿cierto? Si tenemos I mallas, N mallas, las que se tengan, pues en total, ¿cuántas variables deberíamos encontrar? Pues si tenemos N mallas o I mallas en este caso, pues vamos a tratar de garantizar encontrar el número de corrientes que fluyen por esas mallas, o sea, I corrientes o N corrientes en este caso, porque pues son desconocidas. Entonces uno empieza a denotar cada una de las corrientes que pasan por cada una de las mallas, como digamos acá I1, acá le ponemos I2, acá le ponemos I3, esta sería I4 y esta en particular sería I5. Acá sería I5, voy a ponerlo acá, I5, lo voy a escribir mejor, I2, listo. Entonces tenemos I1, I2, I3, I4 y I5. ¿Cuántas mallas habíamos dicho que habían? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y el mismo número de corrientes que desconocemos totalmente, no sabemos. De hecho solo hay una fuente de voltaje. Normalmente pues vamos a tratar de tener solo fuentes de voltaje cuando hagamos el método de mallas. En el de nodos vamos a tratar de tener fuentes de corriente para garantizar pues la forma matricial a la que se llega. Ahorita vamos a ver cómo es la forma matricial de las corrientes de mallas para determinar las variables por la regla de Kramer. Entonces en teoría nosotros tenemos esas 5 ecuaciones y son las que debemos pues en teoría encontrar, ¿cierto? Si tenemos este conjunto de ecuaciones, bueno, este conjunto de corrientes y de variables ahí en el dispositivo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a armar ecuaciones con las corrientes de malla y vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para conocer las corrientes en cada uno de los lazos cerrados, que son las mallas. Entonces deberíamos tener 5 ecuaciones. Entonces vamos a empezar con la primera. Cabe destacar que para hacer la ley de voltajes de Kirchhoff pues tenemos que seguir una convención. Sin embargo, aquí vamos a decir que la corriente de la malla va a entrar siempre por el positivo, independientemente de cuál sea la malla. Y pues vamos a decir que esa corriente pues va en sentido pues positivo, o sea, de la convención pasiva del elemento. Entonces pues no voy a poner más, menos en cada uno, sino simplemente voy a seguir el lazo de manera normal. Ya después cuando uno resuelve el sistema se da cuenta si la corriente en verdad iba en ese sentido, si va en otro sentido, si es mayor la de una malla que la otra, porque hay mallas que comparten corrientes.
Entonces en esta primera de I1 vamos a decir que viene en menos más R1 más R4 y ponemos los valores de corrientes. Entonces menos BF más R1 por I1, ¿cierto? Que es la corriente que va por el elemento R1 más R4, que es la siguiente resistencia, por... Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que R4 comparte dos corrientes, I1 y I3. Pero ¿cuál le gana? I1 porque viene por la convención pasiva, viene antes, viene por ahí, menos la que viene en sentido opuesto, ¿cierto? Se tienen que restar. Todo igual a 0. Pero entonces nosotros podemos pasar el BF aquí a simplemente positivo. Entonces nos quedaría R1 por I1 más R4 por I1 menos I3 igual a BF. Listo. Es nuestro término independiente en este sistema de ecuaciones, los valores de las fuentes de voltaje. Vámonos ahora con la ecuación 2, que sería en la malla donde está I2. Igualmente vamos a conservar esto mismo, que la convención pasiva nos va a decir que entra por la corriente que entra primero es la de la malla, o sea, en este caso I2 es la que entra primero en R3 y la otra que se comparte pues se resta ese valor. Entonces empezamos arriba con R2 por I2 más R3 por, entonces la resto entre I2 y cuál es la que comparte abajo, I4, que es esto, menos I4, todo igual a 0. Ahora bajamos, un momento, hacemos la ecuación 3, que sería la de la malla de I3, que es esta. Entonces vamos a decir que el corriente I3 entra por R5, entonces R5 por I3 menos la otra corriente que va en sentido opuesto, que es I4, después más R4 por I3 menos la que va en sentido opuesto, que es I1 menos I1, todo esto igual a 0. La cuarta ecuación sería la de I4, ¿cierto? Que sería primero R3, que va por arriba, por I4 menos I3, que es la corriente superior en sentido inverso. Si ven, acá ya se ve cómo es la cosa. En la malla 2 cogíamos R3 por I2 menos I4. Ah, perdón, esto era I2. I2 menos I4 arriba, ¿cierto? Pero aquí pues la corriente I4 es la que ingresa a la resistencia primero, entonces pues se cambia el sentido de ambas. Se puede reacomodar para que queden iguales, pero pues eso ya se verá ahorita después. Después viene la resistencia R6 más R6 por la resta entre I4 menos la otra corriente que comparten, que es I5, que es la de esta mallita I5, más esta resistencia que es R5 por la corriente que viene por ahí, que es I4, menos la opuesta, que es la de I3. Y esto igual a 0. Y nos queda la última malla, muy sencillita, que es R6 y R7. Entonces esta malla nos queda... Vamos a decir que viene por aquí, entra en R7, entonces I5 por R7. Entonces R7 por I5 más la siguiente, que es R6, ¿cierto? Más R6 por I5 menos I4, que son las corrientes que afectan al resistor. I5, que es la de la malla, menos la otra opuesta, igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de 5 ecuaciones, porque hay 5 incógnitas, y vamos a pues resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la manera adecuada? Entonces, pues como en el análisis de voltaje por nodos, aquí hacemos algo similar. Dejamos las variables dependientes, o sea, las corrientes que vamos a hallar en una parte, y en el otro los vectores de variables independientes, que son, pues en este caso, fuentes de voltaje. Dividimos la ecuación en cada uno de los términos, o sea, que nos quede en un lado I1, I2, I3, I4 y los elementos que comparten. Entonces viene de la siguiente manera. La ecuación 1 se transforma y quedaría I1 por un lado, entonces
Bueno, primero vamos a partir la ecuación, ¿cierto? R1 por I1 más R4 por I1 menos R4 por I3 igual a BF. Entonces reunimos los de I1, entonces quedaría factor común R1 más R4 por I1 menos R4 por I3 igual a BF. Vamos con la segunda ecuación. Entonces vamos a partir igualmente R2 por I2 más R3 por I2. Me disculpan, aquí la tablet me falla. R2 por I2 más R3 por I2 menos R3 por I4 igual a 0. Con tal de que vamos a reunir por una parte los de I2 que son R2 más R3 por I2 y en el otro dejamos R3 por I4 que es la otra variable. Seguimos, hacemos lo mismo de manera similar con las ecuaciones que siguen. R3 pues voy a partir todos los elementos, R5 por I3 menos R5 por I4 más R4 por I3 menos R4 por I1 igual a 0. Voy a dejar primero el de I1 a un lado, entonces queda menos R4 por I1. Después los de I3, entonces más factor común R5 más R4 por I3, ¿cierto? Que son los que comparten, menos R5 por I4 igual a 0. Vamos con la ecuación 4, entonces queda R3 la escribimos acá, R3 por I4 menos R3 por I2 más R6 por I4 menos R6 por I5 más R5 por I4 menos R5 por I3 igual a 0. Casi me quedo sin espacio. Y entonces aquí vamos a reunir los términos simplemente. Vamos a empezar por el menor que sería I2, entonces queda menos R3 I2 en este caso. Luego queda I3, ¿cierto? Menos R5 I3. Después viene I4 los que comparten más R5 más R6 por I4. Ah, me faltó uno. Y R3 más R3 I4. Y me queda la de I5 que sería menos R6 I5 igual a 0. R6 I5. Y por último la ecuación 5, que es la última que nos queda. Entonces quedaría la siguiente manera. R7 por I5 más R6 por I5 menos R6 por I4 igual a 0. Entonces partimos esto, R7 más R6 factor de I5 menos R6 I4 igual a 0. Tenemos nuestras 5 ecuaciones ya ordenadas y noten algo en particular. En cada una de las ecuaciones vean que las variables de cada una, o sea, las corrientes de malla de cada una, o sea, esta es la de la malla 1, esta es la de la malla 2, la malla 3, la malla 4, la malla 5, o sea, I1, I2, I3, I4, I5. En esos casos, las corrientes de malla son las que tienen más elementos sumados. O sea, acá hay 1 suma 2 resistencias, acá hay 2 suma 2 resistencias, acá hay 3 suma 2 resistencias, acá hay 4 suma 3 resistencias y aquí 5 suma 2 resistencias.
Recordemos bien, en la malla 1 cuántas resistencias hay que comparten I1, R1, R4. Aquí cuáles se suman, R1, R4. En la malla 2 cuántas resistencias comparten, 2. ¿Cuáles son? R2 y R3. En la corriente I2 tiene que multiplicarse por la suma de esas resistencias, R2, R3. Igualmente en la malla 3 comparten R4 y R5 y aparecen efectivamente R4 más R5 que se multiplican por I3. En la 4 tenemos la suma de tres resistencias, R3, R5, R6. R3, R5, R6 por I4 y en la I5, ¿cuáles son las que comparten? R7 y R6. Entonces noten de manera particular que en estas ecuaciones es algo similar a lo del voltaje de nodos, que había una sumatoria de conductancias, en este caso hay una sumatoria de resistencias que comparten la misma corriente. Y vemos que los demás términos, las otras corrientes que aparecen involucradas en esa malla, pues simplemente se multiplican por un valor de una resistencia que es la única que comparte esa corriente con otra malla. Podrían haber dos resistencias que efectivamente compartan si están en serie, ¿no? Si R4 con otra o R5 con otra en serie, pues estarían compartiendo también igualmente otra corriente. Pero vean que ahí las corrientes, en este caso en particular, van a depender de cuáles, si están compartiendo otra con otra malla o no. En este caso, estas son las que comparten I1, acá esta es la única que tiene I3, y entonces se puede ver como la sumatoria de las resistencias que comparten esa misma corriente, ¿no? En ese caso en particular. Entonces, nosotros lo que tenemos es que efectivamente hay una sumatoria de corrientes sobre una misma resistencia, una sumatoria de resistencia sobre una misma corriente, perdón, lo dije al contrario. Vemos que se suman varias resistencias dependiendo de cuántas son las que comparten esa corriente y se igualan a las variables independientes. En este caso la variable independiente es la fuente independiente de voltaje, ¿cierto? Pero pues solamente hay una, entonces se involucran en una sola malla, el resto no tienen. Aquí es algo muy interesante, tenemos que ver que esto se puede escribir como un sistema matricial en el cual vamos a tener involucradas el valor de resistencias, las variables independientes que son las corrientes y las variables independientes que son los voltajes independientes que existan en este valor. Entonces nosotros podríamos escribir de manera particular lo siguiente. Voy a escribirlo de manera formal, así como aparece en el DOR. Vamos a decir que la sumatoria, o sea, si hay n mallas, ¿no? Eso es lo que vamos a decir en la enésima malla, ¿cierto? Entonces vamos a tener que una sumatoria que va desde q igual a 1 hasta un valor q, la sumatoria que es de r sub k por iq más las sumatorias desde j igual a 1 hasta p de r sub j por in. Recordemos que son n, esta es la enésima malla, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de bfn en esa parte en particular, bf1, bf2, bf bla 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 bla. Entonces si tenemos la corriente de malla IN, entonces vamos a tener que en esa malla se va a tener la parte, bueno, restado, se va a restar la sumatoria de resistencias sobre la corriente IQ, o sea, I1 más o menos R sub K por I2 menos R sub K por I3, dependiendo de cuál es el valor de R en esa corriente. Por ejemplo, en la ecuación 4, menos R3 por I2 menos R3 por I2 menos R5 por I3, ahí ya Q cambió por 3,
Q acá en este caso cambia por 5, pero pues se multiplica por otra resistencia R6, o sea RK no es un valor en particular, sino de acuerdo a la configuración electrónica, la corriente pasa por esa resistencia, entonces se multiplica por eso. Pero todas van con menos. En esta también va con menos, en esta va con menos, ¿sí ven? Y en esta va con menos. Más la sumatoria de resistencias R sub J, casi va 1 hasta algo. ¿De qué? De las resistencias que comparten la misma corriente de malla. Entonces se suman, R7 y R6 la comparten, R5, R6 y R3 la comparten, y pues así sucesivamente. ¿Por cuál? Por IN. ¿Y estamos en cuál malla? La malla enésima. Si estamos en la malla 3, pues aquí todos se multiplican por I3 y la sumatoria de las resistencias que hay ahí. Igual al voltaje independiente que está en la enésima malla. Si estamos en la malla número 3, pues el voltaje que está en la malla número 3, acá no hay voltaje independiente, no hay fuente independiente de voltaje, pues es 0. Esa es la forma, pues, formal de escribir eso de la corriente de malla. Es una manera diferente de verla. Y eso por consiguiente se puede ver también como un sistema matricial, ¿no? En donde pues sencillamente vamos a tener, ya lo habíamos nombrado, vamos a tener un vector de términos independientes, un vector de términos dependientes y una matriz de que pues simplemente va a tener los valores de los dispositivos que hay en el circuito, en este caso resistencias. Entonces nosotros podemos escribir la corriente de malla como R por el vector I igual al vector B sub F de términos independientes. En donde pues I ya sabemos que en este caso en particular va a ir desde I1 hasta I5, I1, I2, I3, I2, I3, I4 e I5. B sub F sencillamente va a ser un vector bien pequeño, va a ser BF 0, 0, 0 y en la quinta corriente de malla va a ser 0. Y vamos a tener un vector R. Digo, una matriz R, perdón. Una matriz R que tenemos que formarla pues en este caso con los valores que teníamos. Por ejemplo, en I1 va a ser R1 más R4, en I2 no hay nada, en I3 tiene R4, entonces lo vamos a armar. En I1 tiene R1 más R4, en I2 tiene 0, en I3 tiene menos R4, en I4 tiene 0 y en I5 tiene 0. Aquí en I2 vimos que en I1 no tiene, en I2 tiene R2 más R3. Acá más R3. En I4 tiene menos R3. Y aquí no tiene valores. Vamos con la otra que es la de R3 que tiene menos R4 en I1, o sea menos R4. En I2 no tiene, 0. En I3 pues comparte ahí la sumatoria. En I4 tiene menos R5, aquí es 0. En I4 tenemos que en I1 es 0, en I2 es menos R3, en I3 es menos R5, en I4 si tenemos una sumatoria larga, R5 más R6 más R3. Uy,
perdón. Y en I5 menos R6, disculpen que se me corrió ahí como las partes de la matriz. Y aquí en la quinta tenemos que I1 no tiene nada, I2 tampoco, I3 tampoco, I4 tiene menos R6 y el último tiene R7 más R6. Y pues se ve la forma más o menos general, donde tienen todas las sumatorias del i-enésimo nodo con resistencias. Como se ven, se suman todas las resistencias que comparten la malla y los demás simplemente van con menos, dependiendo de cuál resistencia van. En este caso en particular, pues vemos varios ceros. Pues simplemente resolvemos el sistema por regla de Kramer, como en el análisis por voltaje de nodos, y pues sencillamente ahí se aplica.